Bueno, saludamos a Benjamín Nieva. ¿Qué tal, Benjamín? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ramiro. Muchísimas gracias por invitarme al programa y saludo a todo el equipo. Bueno, gracias por venir. Bueno, si bien el tema principal, porque te hemos invitado, tiene que ver con los accidentes de tránsito, queremos una reflexión con respecto a la circulación y la injerencia que tiene tu dirección a cargo para tratar de controlar un poco la circulación del virus, ¿no? Bueno, sabemos que estamos en pandemia, es algo hartamente complicado para nosotros, sobre todo porque dependemos de la conducta de los jóvenes, en especial que está haciendo estrago, ¿no? No solamente en Tucumán, sino también en el país, lo estamos viendo, y esto va directamente proporcional. La cantidad de siniestros viales se producen a medida que se van flexibilizando Claro. algunas actividades, entonces lo que siempre decimos nosotros, encolumnado en lo que hace al Ministerio de Salud Pública de la provincia, es bajar esa línea directa de acción para que nos cuidemos entre todos y no tengamos que lamentar una meseta alta como la que estamos viviendo y bueno, respetar todas las normativas en cuanto al uso de barbija, distanciamiento y demás. Tomando algo que vos decías, recién me tomo la licencia de tutearte, con respecto a la circulación y los accidentes de tránsito, vamos a sumar a la charla, está por vía Zoom, Pablo Martínez de la Agencia Nacional. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí Ramiro Rearte y el equipo de Buena Fuente en la televisión pública te saludan. ¿Cómo estás? Hola Ramiro, buenas noches y buenas noches para Benjamín. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos, bueno, por lo menos un pantallazo de cómo se han incrementado los accidentes de tránsito en todo el país. Tucumán está dentro del top 5, si se quiere, por la cantidad de accidentes y de siniestros que se dan en la vía pública, por la gran circulación que hay, bueno, sin respetar la norma de tránsito, pero se han incrementado este año, ¿no? No, por supuesto que se han incrementado respecto del año pasado, porque 2020 fue un año de muchas restricciones, muy poca circulación y por ende descenso de siniestros viales. Comparado con el año pasado sí han aumentado. Comparado con cuatrimestres de otros años, en el 2015 hacia adelante, estamos realmente, aunque parezca a veces difícil de creer porque uno sale a la calle y se encuentra con situaciones complicadas, estamos en un número menor que el de años anteriores. Y es fundamental en este momento entender que no es posible que una cama de un hospital esté ocupada por un siniestro vial que pudo haberse evitado perfectamente y que probablemente eso le quite una cama a un enfermo de COVID. Entonces, si la pandemia nos enseñó que pequeños actos individuales, como usar un barbijo, lavarse las manos, distanciarse, pueden salvar la vida, a la hora de conducir un vehículo tenemos que entender, y esto que también inculca en la provincia y estamos trabajando en esto, que tomar alcohol antes de conducir o no ponerse un casco antes de subirse a una moto, son situaciones que se pueden remediar, se pueden prevenir claramente y de esa forma evitar males mayores y más, como hablábamos recién, en este contexto de pandemia donde todo el sistema de salud tiene que estar disponible para los enfermos de COVID. Pablo, de hecho estuvieron este fin de semana trabajando en la provincia, ¿no? De manera coordinada con los otros distritos también, ¿no? Sí, en el programa de Alcoholemia Federal, que estamos llevando adelante desde diciembre del año pasado con las 23 provincias, trabajamos al unísono, todos juntos en las rutas, haciendo controles, intentando que este factor de riesgo que es el alcohol está presente en al menos uno de cada 4 siniestros que terminan con muertos y eso realmente desaparezca. Hay que inculcar la idea de que si uno va a manejar, no debe tomar alcohol. Sí. Ni una copa, ni 2 copas, ni tiene que especular con cuánto, 0,10, 0,20, no tiene que tomar y punto. Hemos llevado al Congreso de la Nación, de hecho ha estado Benjamín Nieva, representante del Consejo de Seguridad Vial, un proyecto que está empezando su recorrido legislativo para llevar a cero la cantidad de alcohol que se permite. Sí. Pablo, Perdón, ¿qué tal? Buenas noches. Daniela Salazar te habla. Justamente de eso te quería preguntar, de los proyectos de ley que estuvieron presentando en diputados en la Cámara Baja, junto con el fallecido ministro Meoni, de ley de alcohol cero y del scoring. Y acá en el piso está Benjamín Nieva, que él también estuvo acompañándolos junto con Facundo Moyano. Sí, por supuesto. Benjamín estuvo desde el comienzo acompañándonos. Benjamín representa, en su carácter de presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, la voz de toda la provincia de la Agencia de Seguridad Vial. Y nosotros desde la agencia entendemos que si bien esto no ha pasado en otra gestión en ella,
tenemos que dejar de decir que es algo para por qué Buenos Aires alrededores. En esto somos un país que tenemos que ver todos juntos. Claro. El empuje que le han dado las provincias a este proyecto Alcohol Cero ha hecho que, en vez de pasar inadvertido, hoy ya esté en boca de todos y esté iniciando el camino en comisiones para, esperamos, tratarse en cualquier momento. Sí. ¿Y el de scoring también sería a nivel nacional, lo que lo presentaron? Sí, el de scoring es algo más sencillo, no hace falta que se trate a nivel legislativo, son resoluciones de la Agencia de Seguridad Vial que se toman de consenso y es probable que en poco tiempo se dicte la normativa desde el Poder Ejecutivo para que... Claro. Pablo, buenas noches. Hay que entender que uno comete una cantidad de infracciones y no puede decir, ¿a cuánto me va a costar esto? Pasé 3 veces en rojo, vi alcoholemia positivo, y puse la velocidad. Puse la billetera, tengo 100.000 pesos y no ha pasado nada, no. Tenemos que notar que las infracciones de tránsito graves y registradas tengan como consecuencia la pérdida del derecho de conducir Claro, por claro, tiempo claro. o por tiempo que fuere, Sí. y no solucionar con dinero, porque es muy necesario. Si no, Claro. yo tengo plata y hago lo que quiero y no tengo sanción. Bueno, vamos hacia algo más igualitario, que es la suspensión de licencia por acumulación de puntos de demérito. Sí. Pablo, buenas noches. Florencia lo saluda. Y aprovechando esto que acaba de mencionar, ¿no? Cuando hablamos de siniestros viales, hablamos en muchos casos de víctimas fatales. Hablamos de familias que quedan seguramente destruidas ante esas pérdidas fatales. Lo cierto es que con control, con leyes, con proyectos, con un montón de iniciativas, los números siguen siendo realmente alarmantes y preocupantes. ¿Por dónde pasa la solución real? Pasa por todo eso, no hay soluciones mágicas ni inmediatas. Pasa por, en primer lugar, por lograr que la inseguridad vial, que como bien decías vos, es la principal causa de muerte en menores de 35 años en nuestro país, como en el mundo, no sea algo que pase inadvertido para las personas. Dejemos de hablar de accidentes, tragedias, desgracias, no. Causas concretas, consecuencias previsibles. Y entonces, de esta forma sí se pueden abordar. Y a partir de ahí sí, leyes, control es fundamental, porque tienen buenas instituciones, educación vial. Bien. De hecho, hemos empezado en todo el país a capacitar docentes y darle puntajes a los docentes para que la educación vial esté en las aulas y no sea una charlita de un día de una ONG y nunca más. Compromiso de las provincias, como lo están mostrando, con la alcoholemia federal y con muchas acciones, hacer una agencia federal, tener presencia en el territorio, acompañar a los gobiernos locales. Todo esto, y con el tiempo, trabajando, da resultados. No hay otra. No se va a bajar la siniestralidad meramente con un hashtag de Twitter, sino con trabajo todos los días. Está bueno lo que decís al final. Sí, Pablo, gracias por el tiempo, te mandamos un gran abrazo y de verdad gracias por darnos este panorama nacional que sirve y mucho por estas horas. Un gran abrazo. No, el agradecido soy yo, un abrazo para todos y un saludo muy, muy cálido a Benjamín, que está llevando adelante en Tucumán la enorme tarea de hacer de la seguridad vial una realidad entre la gente de su provincia. Así que saludos para todos. Bueno, gracias, muchas gracias, Pablo. Un abrazo, Pablo. Bueno, no puede quedar, Benjamín, ¿no? Entre el cierre de la nota con Pablo, qué difícil es pensar en scoring en una provincia donde hemos sido noticia nacional porque iban 6 personas en una moto, ¿no? Qué difícil es crear conciencia y bajar lo que el panel decía, lo que nuestros colegas decían, crear conciencia en este contexto, donde además acá en Tucumán se han incrementado los siniestros, si se quiere los accidentes, por todas fallas humanas, porque se cruza el semáforo en rojo, porque no tienen papeles, porque no llevan casco, porque van más de 2 en una moto. O sea, es una locura, pero es verdad, es así, ¿no? Es así y es muy difícil cuando hablamos de seguridad vial, créanme, porque hay múltiples factores, pero lo más difícil de todo es porque tenemos que cambiar la cultura de la gente. Claro. Y sobre todo, como bien lo decía Pablo, el segmento de los 15 a los 34 años es el que más está sufriendo esto. Y hay una política a nivel internacional que yo siempre la digo, que viene de Suecia, países que son realmente referentes en materia de seguridad vial,
un ex director de carreteras de Suecia, Claes Timbal, siempre lo decía. Nosotros sabemos que el hombre, por naturaleza, cuando conduce va a cometer un error, un error humano, la falla humana. Si sabemos eso, ¿por qué hacerlo pagar con su propia vida si va a cometer ese error? Entonces, ¿qué le tenemos que dar nosotros a estos conductores? Primero, el tema de alcohol cero, que como bien lo decíamos, lo estamos presentando ante la Cámara de Diputados para que se pueda plasmar en una ley, al igual que ya lo tienen varias provincias, pero sobre todas las cosas lo que nosotros aspiramos es, primero, brindarles las posibilidades que circulen en rutas que tengan doble vía, que estén perfectamente asfaltadas, señalizadas, iluminadas, y en segundo lugar, darle la posibilidad de que mejoren los vehículos. Claro. Los adelantos tecnológicos son realmente fundamentales. Ahí creo que viene el quid de la cuestión y en lo que tenemos que poner ese acento. Y por otro lado, como bien lo decían acá en el panel, trabajar con educación vial. Ustedes saben, hay una ley de educación vial, la 27214, ley nacional. La primera provincia impulsora de la ley nacional de educación vial fue la provincia de Tucumán, la primera provincia en adherirse. Y ese es uno de los planes que tenemos nosotros desde nuestra Secretaría de Transporte y Seguridad Vial, trabajar en eso, en que vengan funcionarios de la Nación, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, capacitar a los docentes de los 3 niveles educativos y realmente ingresar a las escuelas, a los colegios, dando esto que es una materia fundamental con un carácter de transversalidad. Eso es lo que tenemos que apuntar y apostar. Empezaron a capacitar a algunos docentes. ¿Y cuáles son las medidas que llevan a cabo, aparte de esto, para prevenir la cantidad de accidentes? Bueno, sí estamos capacitando, desde la agencia se está capacitando, ya hay muchísimos docentes, sobre todo en la provincia de Tucumán, y es muy buena la pregunta, es la que más docentes tiene capacitados, hay puntaje que se le está otorgando, y esto es fundamental para poder ingresar en estos distintos niveles. Y la política que está llevando a cabo la provincia de Tucumán son muchísimas en realidad. Estamos llevando el tema del alcohol cero, una ley que creció, nació, vio la luz desde mi secretaría, que por suerte tuvo el eco del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que lo estamos llevando a cabo. Este plan de alcoholemia federal también que lo estamos poniendo en práctica, un proyecto mío presentado en el rol de presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, de trabajar con el bendito scoring, que no es ni más ni menos que la quita de puntos a aquellos conductores desaprensivos que realmente no le interesa la vida del prójimo. ¿Por qué tenemos que ver nosotros que en Cava, en Capital Federal, en Buenos Aires, hay conductores que tienen 50 multas, que tienen un buen poder adquisitivo, una buena billetera, que la pagan y siguen? Claro. Entonces, que se les reduzcan los puntos a cero, que sí o sí tengan que hacer un curso que demuestren que no solamente tienen los conocimientos teóricos y prácticos, sino que también tienen esa cultura vial para poder reasumir. Por supuesto. Y el tema, para hacerlo muy cortito, el tema de los siniestros viales, bueno, nosotros sabemos que, como yo bien lo decía al principio de la nota, estamos en pandemia. En la medida que hay restricciones, la gente deja de conducir, menos siniestros viales, y a medida que se abre esto, comienzan a producirse. Más allá de esto, la provincia de Tucumán no es la provincia que tiene más siniestros viales, cuando sí lo debería tener, ¿no? Nosotros sabemos, la provincia de Tucumán la más chiquita, pero la más densamente poblada, con 15 ingenios azucareros, en apenas 22.500 kilómetros cuadrados de tierra. Secretario, ahí abordar la cuestión, digamos, vinculada a la seguridad vial requiere hacer un análisis de lo que son los conflictos en relación al transporte público. Y puntualmente lo que tiene que ver con el conflicto que se reitera en oportunidades varias entre AETAT y UTA, ¿no? Un conflicto que ha afectado a cientos de miles de tucumanos con el bloqueo de la ciudad sitiada con las unidades. ¿Cuál ha sido el enfoque que han dado a este conflicto desde su organismo? Desde el Poder Ejecutivo somos muy claros nosotros, no compartimos la forma en la que se producen estos bloqueos, que no dejan de hacer otra cosa que afectar en grado sumo a la sociedad. Sí entendemos el reclamo justo por parte de los choferes de haber puesto su fuerza de trabajo al servicio de la sociedad, al servicio de los empresarios y no poder cobrar, pero nosotros queremos ser muy claros también en esto. Si hay algún poder concedente, como siempre se dice, que siempre colaboró con los empresarios sin miramientos, y hablo de sin miramientos entre paréntesis porque no solamente colaboramos con las empresas metropolitanas y rurales que son competencia de nuestra Secretaría de Transporte, sino que también estamos asistiendo económicamente a las líneas municipales, a las 14 líneas municipales de San Miguel de Tucumán y a una que otra línea del interior de la provincia. ¿Alguna pregunta, Flor? Que nos vamos a la pausa. No, en realidad esto, ¿no? Plantear por dónde pasa la solución del conflicto del transporte público de pasajeros y qué rol tiene que ocupar su organismo en particular. Hoy por hoy no hay una fórmula mágica, pero yo siempre lo digo, es rediscutir esto al principio de las discusiones parlamentarias cuando se va a discutir presupuesto.
de nada sirve que nosotros discutamos, cuando ya se aprobó la ley de presupuesto, la redistribución de los recursos, cuando vemos una política abismal, la diferencia entre lo que es el reparto de los subsidios nacionales entre el AMBA, Área Metropolitana Gran Buenos Aires, con todo el interior de la provincia. Yo creo que hay que discutirlo oportunamente y, por otro lado, sentarnos a ver cómo pueden colaborar también los municipios, el esfuerzo que lo tiene que hacer el empresariado, y por otro lado estamos en una situación de crisis sin un pedido de aumento del boleto de la tarifa por parte de los empresarios, pero sí pedidos que son consecutivos en cuanto a asignaciones, a subsidios provinciales, que la verdad que siempre lo venimos escuchando, y no solamente aportando lo que por ley, por convenio le corresponde a la provincia de Tucumán, sino dando asistencia y este tipo de subsidios, adelantos de préstamos que en realidad no se devuelven porque sabemos que son para que no decaiga la actividad. Benjamín, gracias por haber venido. No tiene por qué. Muchas gracias por el un placer. tiempo.